Hola, díganme con sinceridad, ¿creen que una sola historia puede cambiar la forma de ver la vida? Frente a ustedes, hay una historia en la que muchos reconocerán a sí mismos o a sus seres queridos. Por pura desesperación, una joven huérfana consiguió trabajo en el cementerio, pintando rejas, con tal de poder alimentar a su hijo. Ya se había acostumbrado al silencio de ese lugar, porque ahí yacía el hombre que amaba, muerto hacía 6 años. Pero un día, al ver junto a su lápida a un vagabundo sucio y desfigurado, se quedó paralizada del impacto. Y cuando el vagabundo alzó los ojos hacia ella, el corazón de Valeria se detuvo. La tristeza nunca llega de golpe. Primero aturde el vacío, resonante y estéril, como un quirófano después de un turno pesado. Y solo con los años, la pena echa raíces de hielo en el alma, volviéndose tan familiar como el dolor sordo de una cicatriz vieja antes de que cambie el clima. A Valeria le parecía que desde hacía mucho había aprendido a vivir con ese peso, hundiéndolo hasta el fondo de la conciencia, pero cada noviembre rompía esos sellos y la obligaba a revivir la pérdida una vez más. El viento en el cementerio tenía algo especial. Era penetrante. Olía a tierra húmeda y a crisantemos marchitos. Se le metía por debajo de la chamarra delgada, comprada en oferta en un centro comercial, y parecía arrancarle del pecho el poco calor que le quedaba al corazón. Valeria pasó una brocha dura por la reja de metal. El esmalte negro se extendía espeso, cubriendo las manchas rojizas del óxido, pero con el frío, la pintura se espesaba traicioneramente demasiado rápido. Los dedos dentro de los guantes tejidos casi no se doblaban, pero la mujer seguía metiendo la brocha en la lata con terquedad. Tenía que terminar esa fila ese mismo día. El cliente, un hombre con abrigo de cuero, le había prometido pagarle en efectivo, no con trueques ni con promesas, de esas con las que ya llevaban 3 meses alimentándola en la clínica. «Se está espesando, maldita sea», murmuró Valeria, viendo cómo la pintura se estiraba como melaza negra. Se enderezó, sintiendo un crujido en la espalda baja. Alrededor reinaba el silencio, roto solo por el lejano graznido de los cuervos que habían tomado las copas de los viejos pinos como su territorio. El cementerio de Tlalpan, en 1997, vivía su propia vida extraña y contradictoria. A la izquierda, sobre la avenida principal, se alzaban los pomposos monumentos de mármol dedicados a quienes habían muerto en los ajustes de cuentas de la época posterior a la crisis del peso, con llaves de BMW grabadas en tamaño real. Y aquí, en el fondo, se apretaban cruces modestas y lápidas sencillas, donde descansaban los que habían levantado esa ciudad, pero no lograron encajar en su nuevo tiempo feroz. El sonido de unos pasos arrastrados la hizo volver la cabeza. Detrás de un abeto de ramas abiertas, apareció una figura encorvada con una chaqueta militar que le quedaba grande. «Que Dios te bendiga, Valeria», ronroneó una voz conocida. «Deberías cubrirte la nariz con la bufanda. Ya se te puso blanca». El tío Bernardo, el vigilante eterno del cementerio, se acercó apoyándose en un bastón. Su rostro, surcado de arrugas profundas, parecía una manzana horneada, pero sus ojos, debajo de las cejas grises y espesas, miraban con claridad y firmeza. En la mano llevaba un termo viejo, de cuello angosto. «Buenas tardes, tío Bernardo». Valeria intentó sonreír, pero tenía los labios resecos y agrietados, y casi no le respondían. «Tengo que terminar. Me prometieron pagarme 2.000 pesos. Mateo necesita botas, las viejas ya están para tirarse». El anciano negó con la cabeza, desaprobando. 2.000 pesos hoy en día no son más que papelitos, gruñó mientras desenroscaba la tapa del termo. El vapor escapó enseguida, y olió a té de hierbas. Los precios andan por las nubes. Ayer el pan costaba una cosa, mañana costará otra. Toma, caliéntate. Valeria aceptó con gratitud la tapa que hacía de vasito. El líquido caliente le quemó la garganta y se le fue extendiendo por dentro con un calor bendito. Solo entonces se dio cuenta de cuánto se había enfriado. «Gracias», exhaló, sintiendo que se le humedecían los ojos. No por el frío, sino por ese simple gesto de cuidado humano del que ya quedaba tan poco en su vida. «¿Y yo qué?», sonrió Bernardo, sacando un envoltorio del bolsillo. «La pierna me duele cuando va a cambiar el tiempo. Viene lluvia». Le tendió pan con un pedazo de queso. Valeria quiso rechazarlo.
El orgullo no le permitía aceptar limosnas, pero el estómago le rugió traicioneramente. El sabor le pareció mejor que cualquier manjar que ahora solo veía en los anuncios. «¿Cómo está Mateo?», preguntó el vigilante, sentándose en la orilla de una banca cercana. «El próximo año entra a la escuela». «Sí, a la escuela», asintió Valeria, terminándose el té. «Ya le he corrido y cuenta bien. Solo que…» se interrumpió, mirando sus manos manchadas de pintura. «Tengo miedo, tío Bernardo. Algunos tienen consola de videojuegos, y nosotros ayer juntamos 3 libros destrozados para armar uno solo». Bernardo suspiró con pesadez. «Son tiempos duros, hija. Lo importante es que el niño está con su madre. Tú le estás dando firmeza, y eso vale más que cualquier juguete». Valeria guardó silencio. Quería creerle al viejo, pero la realidad era cruel. Ayer había visto a Mateo quedarse un buen rato frente a la vitrina de una tienda, mirando barras de chocolate, sin pedir nada. Ese silencio de su hijo la hería más que si hubiera gritado o pataleado. A sus 6 años, entendía el valor del dinero mejor que muchos adultos. «Creo que ya me voy», dijo ella, cerrando la lata de pintura. «Oscurece muy rápido». «Sí, vete», hizo Bernardo con la mano. «¿Vas a pasar a ver a tu Diego?» «Voy. No puedo no hacerlo». El vigilante la miró con atención, y en sus ojos relampagueó algo extraño, una mezcla de compasión y preocupación. «Ten cuidado allá, Valeria. Los vagabundos se meten a esconderse, y también anda mucho chamaco loco». «No tengo miedo», respondió ella en voz baja. «Los muertos no hacen daño, y los vivos no tienen nada que sacarme». Valeria guardó las herramientas en una bolsa vieja, se despidió del vigilante y tomó el sendero angosto que llevaba a la parte antigua del cementerio. Allí los árboles se cerraban más, formando una penumbra espesa. La tierra helada bajo sus pies crujía de otra manera, más sorda, como si tratara de no perturbar el descanso de los difuntos. Su camino la llevaba al tercer sector. 6 años atrás, cuando enterraron a Diego, ese lugar parecía el fin del mundo. Y ahora, la ciudad avanzaba, cercando el cementerio con casas. Pero allí, bajo la sombra de árboles centenarios, el tiempo parecía haberse detenido. Valeria caminaba, y cada paso resonaba con un eco hueco en su memoria. 1991, el año en que se derrumbó su mundo personal. Recordaba ese día minuto a minuto. El olor a quemado, metido en el cabello, y que no se iba ni lavándolo durante semanas. El ataúd cerrado, tapizado con tela oscura, y la voz de su suegra, Dolores, siseándole en la cara junto a la tumba. «Tú tienes la culpa. Tú lo metiste en esa aventura, muerta de hambre». Valeria sacudió la cabeza, espantando el recuerdo. Ahora no podía llorar. Se acercó a la reja conocida. Allí no había mármol, solo una lápida gris, sencilla, con un retrato en blanco y negro. Desde la foto la miraba Diego, despeinado, con los ojos entrecerrados con picardía y una hoyuelita apenas visible en la barbilla. Sonreía con una franqueza tan abierta, como si conociera un secreto que los demás no podían alcanzar. «Hola, Diego», susurró Valeria, sacando de costumbre un trapo para limpiar la escarcha del retrato. «Ya volvió el invierno. Mateo está creciendo. Ya se sabe las letras. Ayer dibujó un tanque y dice que va a proteger a su mamá. Es igualito a ti, así de terco. Frunce las cejas cuando piensa, igualito que tú». Le hablaba de cosas pequeñas, de que había subido el precio de la leche, de que en el trabajo le habían reducido el sueldo, de que el grifo de la cocina volvía a gotear y no tenía con qué pagar un plomero. Ese era su ritual, su oración. Mientras le siguiera hablando, el hilo entre ellos no se rompería. El viento se calmó, como si le diera la oportunidad de desahogarse. Valeria se arrodilló directamente sobre la tierra helada y empezó a recoger las ramas secas. «Me cuesta mucho, Diego», se le escapó de pronto, con una honestidad amarga. «Ya no tengo fuerzas. A veces pienso que quisiera acostarme a tu lado y dormir. Solo Mateo me sostiene. Si tú estuvieras vivo». Cerró los ojos y apoyó la frente en el metal helado de la reja. El silencio se volvió denso, acolchado. Parecía que el mundo entero había desaparecido, y que solo quedaba ese pequeño punto de dolor en medio del cementerio congelado. Valeria se puso de pie, sacudiéndose las rodillas,
y ya estaba por irse cuando de pronto su mirada se detuvo en una mancha brillante al pie de la lápida. Se quedó inmóvil. Se le cortó la respiración. Sobre el concreto gris yacía una rama. No una rama de pino. No una flor artificial de las que venden junto a la entrada. Era un racimo de cornejos rojos, grandes, llenos de jugo escarlata. Ardían sobre el fondo pálido como gotas de sangre. Valeria alargó la mano despacio, como en un sueño. Las bayas estaban duras, heladas, reales, frescas. «Cornejo», susurró, y las piernas se le volvieron de algodón. El recuerdo la golpeó como un disparo. Su primera cita. Diego había llegado sin rosas, avergonzado, escondiendo las manos detrás de la espalda. Las rosas, Valeria, son para cualquiera, y se marchitan. Pero el cornejo, mientras más frío hace, más dulce se pone, como el amor de verdad. Siempre le regalaba cornejo en otoño y en invierno. Era su señal, su lenguaje secreto. Pero ¿quién podía haberlo traído ahí ahora? Dolores quedaba descartada. Su suegra solo aceptaba claveles caros, y aparecía allí una vez al año, sufriendo en público de manera ostentosa. Los amigos, todos los amigos de aquel tiempo, se habían desvanecido hacía mucho, tragados por el remolino de los años. Valeria miró a su alrededor. El cementerio estaba desierto. El atardecer se espesaba, convirtiendo los troncos de los árboles en columnas negras. No había nadie, pero la rama estaba ahí. No había caído del cielo. El árbol más cercano crecía junto a la caseta del vigilante, a medio kilómetro de allí. Alguien la había llevado. Alguien lo sabía. La ansiedad, mezclada con una esperanza desquiciada, le punzó el corazón. Valeria agarró la rama, se la apretó contra el pecho y clavó la vista en el suelo. Allí, al lado del sendero, había una huella extraña, como si alguien arrastrara una pierna, ya medio cubierta, pero todavía clara. Y no iba hacia la salida, sino hacia el fondo del cementerio, hacia la esquina lejana donde tiraban las coronas viejas. Sintió miedo, ese miedo pegajoso del que le había advertido el tío Bernardo. Pero no era miedo a los muertos. Era la sensación de algo vivo, pesado, presente, de una mirada que había sentido clavada en la espalda todo el tiempo que estuvo hablándole a su esposo. Valeria guardó la rama en el bolsillo y a paso rápido, casi corriendo, se dirigió a la salida. Le pareció que entre las cruces y las rejas se movía una sombra, oscura, enmarañada, sin forma. Cuando salió por la entrada, casi chocó con Bernardo, que estaba cerrando la reja. «¿Qué te pasa, Valeria?», preguntó el viejo, sorprendido al ver su rostro pálido. «¿Viste un fantasma?» «Tío Bernardo», jadeó ella, tragando aire helado. «Allá, junto a Diego, había alguien». «¿Y quién va a andar ahí?», frunció el ceño él. «Yo estuve sentado mirando, y nadie entró, aparte de ti». Ella sacó del bolsillo el racimo rojo. «Alguien dejó una rama de cornejo, fresca». Bernardo tomó la rama y la giró entre los dedos nudosos. Su rostro se puso serio. «A lo mejor la tiraron los pájaros», sugirió, inseguro. Pero ni él mismo creía en sus palabras. El racimo estaba cortado con cuidado, no picoteado. «No», dijo Valeria con firmeza. «Había huellas de alguien que cojea». «¿Quién es, tío Bernardo? ¿Usted sabe?» El viejo apartó la mirada. De pronto se mostró muy interesado en la cerradura del portón y se puso a hacer sonar las llaves. «Es un vagabundo», masculló de mala gana. «Vive en una covacha detrás del barranco. Yo lo corro, pero siempre vuelve. No hace daño. Dicen que tiene problemas de memoria, que no recuerda nada». «¿Un vagabundo?», repitió ella, sintiendo cómo el frío le corría por la espalda. «¿Y para qué querría el cornejo? ¿Quién sabe cómo piensan esos raros?», suspiró Bernardo, y la miró con una compasión inesperada. «Vete a casa, hija. No le des vueltas». Valeria asintió y caminó hacia la parada. Pero en el bolsillo, a través de la tela delgada, seguía sintiendo el contacto helado de las bayas congeladas, y ese contacto la quemaba más que el fuego. Su corazón de mujer, ese mismo que había vivido 6 años bajo una costra de hielo, de pronto tembló y empezó a latir rápido, muy rápido, como un pájaro atrapado, porque nadie en este mundo, salvo una sola persona, sabía lo del cornejo, y esa persona estaba muerta.
El autobús dio un tirón y se detuvo en el semáforo. Valeria apoyó la frente contra el vidrio helado. Afuera pasaban casas grises, orillas sucias y tienditas abiertas toda la noche con letreros parpadeantes. Pero ella no veía nada de eso. En el bolsillo, quemándole el muslo incluso a través del forro grueso, llevaba la rama de cornejo. Cerró los ojos, y el olor del escape del autobús de pronto fue reemplazado por otro. El aroma dulzón del polvo, del asfalto caliente y de la angustia. El olor de agosto de 1991. Aquel día había empezado con un bochorno pegajoso, de esos que anuncian tormenta y hacen que la ropa se pegue al cuerpo de inmediato. Valeria estaba en la cocina del amplio departamento de su suegra, cortando queso. El cuchillo le temblaba en las manos. Desde la sala llegaba una música inquietante, monótona, que sonaba desde la mañana en lugar de la programación habitual. El país entero estaba paralizado, esperando algo terrible. Decían que había vehículos militares en las calles. «Córtalo más fino, querida», sonó a su espalda la voz helada de Dolores. «Ese queso es caro». Valeria encogió la cabeza entre los hombros, tratando de hacer las rebanadas transparentes. Dolores estaba sentada a la mesa, derecha como una regla, con una bata de seda. Sus dedos bien cuidados golpeaban nerviosos la tapa de una azucarera de plata. Era una mujer hermosa, con esa belleza fría y monumental que no se marchita con los años, sino que se endurece, convirtiéndose en un monumento a sí misma. «Diego se está tardando. Otra vez con esos negocios suyos», dijo su suegra sin mirar a Valeria. «Yo le decía, entra a la universidad y vive una vida normal. Pero no, quiso dinero rápido». Valeria guardó silencio. Hacía tiempo que había aprendido que cualquier justificación solo echaba más leña al fuego de ese odio incomprensible. Para Dolores, gerente de una gran tienda departamental, una nuera enfermera salida de un orfanato, era un error molesto que había que corregir. En el recibidor sonó el golpe de la puerta al abrirse. «Ya llegué», se oyó una voz animada, y Diego apareció en la cocina. Era como un remolino, con una chamarra de mezclilla de moda, la camisa desabotonada en el cuello, oliendo a viento de la calle. En las manos llevaba una sandía enorme. «¿Qué pasó, chicas? ¿No me extrañaron?». Dejó la sandía sobre la mesa con estruendo, rodeó a Valeria por la cintura y, sin pena delante de su madre, le plantó un beso sonoro en la mejilla. La barba incipiente le picó la piel delicada y una oleada de calor y tranquilidad inundó a Valeria. Cerca de él, el miedo al futuro y a la mirada venenosa de su suegra retrocedía. «Mamá, ¿por qué esa cara? Todo este alboroto va a pasar. Además, ya cerré lo de un lote de videocaseteras, directo desde Panamá. Eso sí que es una mina de oro». «Diego», lo interrumpió su madre con severidad, «estás jugando con fuego. Son tiempos confusos. La gente está rabiosa, hambrienta, te tienen envidia». «Que me envidien», sonrió él despreocupado, arrancando un pedazo de queso directamente de la tabla. «Valeria y yo vamos a vivir bien. Vamos a comprar nuestro propio departamento, ¿verdad, Valeria?». Ella le sonrió, pero por dentro todo se le encogió. Esa mañana se había hecho la prueba. Las dos rayitas eran pálidas pero claras. Quería decírselo esa misma noche, cuando se quedaran a solas. La noche llegó, pero no como ella había soñado. Cerca de las 6 sonó el teléfono. El timbrazo brusco, vibrante, sonó como una alarma. Diego contestó en el pasillo. Valeria, que estaba secando los platos, vio cómo le cambiaba el rostro. La sonrisa desapareció, sustituida por un gesto duro, adulto, que ella nunca antes le había visto. «Sí, ya entendí. Voy para allá», soltó en seco y colgó. «¿Qué pasó?». Valeria salió al pasillo, apretando el trapo de cocina hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Hay problemas en la bodega. Los muchachos llamaron. Unos tipos de fuera están exigiendo una parte. Tengo que ir a arreglarlo». Diego ya se estaba poniendo los tenis, con movimientos rápidos, nerviosos. «Diego, no vayas». Valeria lo agarró de la manga. «Por favor, tengo un mal presentimiento». «Valeria, no empieces. Es solo una conversación. Soy empresario, no un bandido. En 1 hora o 1 hora y media regreso. No corten la sandía sin mí». Le besó la frente, rápido, apenas rozándola. «Te amo», le susurró ella a su espalda. «Y yo a ti, mi vida».
Vuelvo pronto. La puerta se cerró de golpe. Valeria se quedó de pie en la penumbra del pasillo. En el vientre se le revolvió un nudo pesado y helado. El reloj marcó las 7, luego las 8, las 9. Dolores estaba sentada en el sillón, sin encender la luz, fumando. La brasa del cigarro ardía en la oscuridad como el ojo de un depredador. A las 10:30 volvió a sonar el teléfono. Esta vez contestó Dolores. Valeria estaba en el marco de la puerta, mirando. Vio cómo la espalda recta de su suegra de pronto se dobló, como si le hubieran arrancado la varilla de acero de adentro. El cigarro se le cayó de los dedos y quemó la alfombra cara, pero ella ni siquiera lo notó. ¿A dónde? ¿A qué hospital? La voz de Dolores sonó rasposa, ajena. Colgó lentamente y se volvió hacia Valeria. En la oscuridad, su cara parecía una mancha pálida de muerto. Prepárate. Hubo un incendio en la bodega. El trayecto en taxi se borró de la memoria. Solo quedaron destellos. El parpadeo de los faroles, el olor a valeriana que Dolores bebía directamente del frasco, y el temblor que no había manera de calmar. La morgue las recibió con olor a cloro y a una dulzura rancia de descomposición. Un camillero, un hombre cansado con los ojos rojos de no dormir, las condujo en silencio a un cuarto frío. La identificación la hizo un detective joven, confundido y claramente poco acostumbrado a algo así. El incendio fue fuerte, murmuraba con monotonía. Explosión de un tanque de gas. Posible incendio provocado. Quedó muy poco. Levantó la sábana. Valeria no gritó. La garganta se le cerró con un espasmo. El aire se le quedó atorado en el pecho. Eso que yacía sobre la camilla no podía ser Diego. Era una cosa negra, carbonizada. Encontramos los documentos en un bolsillo que sobrevivió, siguió diciendo el detective, tendiéndole una bolsa de plástico. Dentro había un pasaporte, chamuscado en las orillas, cubierto de hollín, pero con la fotografía visible. Diego. Y un llavero con una pequeña guitarra de metal. Valeria se lo había regalado un mes antes. ¿Es suyo? Dolores se aferró al borde de la camilla con sus uñas bien cuidadas. Sí, exhaló. Es su chamarra. Es su pasaporte. Valeria se dejó caer por la pared. El mundo se encogió hasta el tamaño de una loseta del piso, sucia, con la huella de la bota de alguien. Diego ya no estaba. La sandía en la cocina se había quedado sin cortar. Los 3 días siguientes pasaron entre niebla. El funeral, el ataúd cerrado, las coronas con cintas negras, gente ajena diciendo palabras correctas y vacías. Valeria permanecía junto a la tumba como una estatua de piedra. Las lágrimas se le habían secado en alguna parte por dentro, dejando una llanura calcinada. Todo terminó en el velorio. Cuando se fue el último invitado, Dolores se levantó. Llevaba un vestido negro, severa y aterradora en su duelo. «Lárgate», dijo, señalando a Valeria. «¿Qué? Lárgate de mi casa. Todo esto es culpa tuya. Tú trajiste la desgracia. Si no fuera por ti, él no se habría metido en ese negocio. Estaría vivo». «Dolores». Valeria se puso de pie, apretándose el vientre con las manos. «¿Cómo puede decir eso? Yo estoy embarazada. Va a tener un nieto». La confesión provocó el efecto contrario. El rostro de su suegra se deformó de asco. ¿Un nieto? ¿De quién? ¿De Diego? Mi hijo no pudo haber dejado algo así. Ese niño lo hiciste con otro para quedarte colgada de este departamento. «¡Es hijo de Diego!», gritó Valeria, sintiendo que le volvían las fuerzas junto con la ofensa. «¡Yo lo amaba!». «¡Fuera!», chilló Dolores, agarrando un florero de cristal de la mesa. «¡Fuera de aquí! Que no quede ni tu sombra en esta casa». El cristal pesado voló a centímetros de la cabeza de Valeria y se estrelló contra la pared, regando el piso de fragmentos brillantes. Valeria salió corriendo al recibidor, agarró el abrigo, la bolsa, y sin siquiera amarrarse las botas, se lanzó a la escalera. La puerta se cerró con el mismo sonido pesado y definitivo que 3 días antes, cuando Diego se había ido. La cerradura chasqueó. Era una tarde de finales de agosto. El viento arrastraba por el asfalto hojas arrancadas y pedazos de periódico con titulares sobre una nueva era. El país celebraba los cambios, y Valeria estaba de pie en la banqueta, embarazada, sin dinero, sin casa y sin esposo. Se llevó la mano al vientre, todavía plano. «No pasa nada», le susurró a la oscuridad.
No pasa nada, mi chiquito. Vamos a sobrevivir. Aunque les pese a todos, vamos a sobrevivir. Valeria abrió los ojos. El autobús estaba detenido en la terminal. El chofer la miraba con fastidio por el espejo retrovisor. «Señorita, ya llegamos». Valeria se estremeció, regresando a 1997. El corazón le golpeaba tan fuerte que le retumbaba en la garganta. El recuerdo de aquel día siempre le daba una fuerza extraña, rabiosa. Dolores creyó que la había destruido, pero no sabía que los huérfanos de internado desarrollan inmunidad a la desgracia. Valeria sobrevivió. Trabajó en 2 empleos, trapeó pisos, hizo guardias nocturnas en el hospital hasta que la despidieron por recorte de personal. Rentó un cuarto lleno de cucarachas. Luego se mudó a un estudio diminuto en las afueras. Dio a luz a Mateo, sano, fuerte, chillón. Era la viva imagen de su padre. Los mismos ojos, los mismos labios, la misma hoyuelita en la barbilla. Valeria bajó del autobús. El aire helado le quemó los pulmones, ahuyentando los fantasmas del pasado. Tenía que recoger a su hijo en casa de la vecina, la tía Sol. Los pensamientos le iban de un lado a otro. Si Diego murió en aquel incendio, si ella vio con sus propios ojos el pasaporte y las llaves, entonces, ¿quién llevó el cornejo? ¿Quién conocía su secreto? Y si... La idea era tan descabellada que Valeria se detuvo en medio de la banqueta. ¿Y si en ese ataúd no estaba él? En el 91 desaparecieron cientos de personas. La gente se quemaba, se esfumaba en los ajustes de cuentas. La identificación fue por la chamarra, por el pasaporte. Dolores estaba fuera de sí. Pudo haber reconocido como hijo a cualquiera, con tal de tener a quien llorar. Pero si estaba vivo, ¿dónde estuvo durante 6 años? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué la dejó sola, embarazada? La amargura, salada y ardiente, le subió hasta la garganta. No, Diego no habría hecho eso. Él la amaba. Habría regresado arrastrándose, si hubiera podido. ¡Mamá! El grito sonoro interrumpió sus pensamientos. Junto a la entrada del edificio, bajo la luz opaca de un foco, estaba Mateo con una chamarra remendada y una gorra chistosa con pompón. Corrió hacia ella y hundió la nariz en su abrigo. «Estás fría». Valeria apretó a su hijo contra sí, respirando el olor conocido a jabón infantil y lana. Esa era su única realidad, su ancla. «Vamos a casa, hijo. Te voy a enseñar el cornejo. ¿Te acuerdas que te conté que a tu papá le gustaba?» Mateo alzó hacia ella unos ojos serios y atentos. Los ojos de su papá. «Sí, me acuerdo. ¿Y dónde lo encontraste?» «Si es invierno». «Los milagros pasan, Mateo. Hasta en invierno». A la mañana siguiente, Valeria estaba sentada a la mesa de la cocina contando billetes. El dinero estaba grasoso, pasado por cientos de manos. La suma daba risa. Apenas alcanzaba para 1 kilo de salchichas, una barra de pan y una bolsa de leche. Y Mateo tenía que entrar al curso preparatorio. Necesitaba mochila, cuadernos, lápices, zapatos para cambiarse. Los tenis viejos le apretaban desde el verano. Él encogía los dedos, pero no decía nada por miedo a preocupar a su mamá. «Mamá, se me arrancó un botón», sonó una voz culpable desde la puerta. Mateo estaba allí, retorciendo el borde de una camisa azul que había heredado del hijo de la vecina. La camisa le quedaba ancha de hombros y las mangas, traicioneramente cortas. El botón colgaba de un solo hilo. Valeria suspiró. «Ven acá. Ahorita lo cosemos. Va a quedar más firme que antes». Sacó una caja de lata con hilos y se puso a trabajar la aguja con la costumbre de siempre. Sentía el calor de su cuerpecito. 6 años. Un hombrecito pequeño, demasiado serio para su edad. A esa edad, los niños deberían hacer berrinches y pedir juguetes, pero Mateo ahorraba pan y remendaba calcetines. «Mamá, ¿en la escuela no se van a burlar de mí?», preguntó bajito. «Carlitos tiene una mochila nueva del hombre araña y yo tengo una bolsa. La mochila no es más que un costal para libros, Mateo. Lo importante es lo que tienes en la cabeza. Y tu cabeza es brillante, igual que la de tu papá». Al escuchar la mención de su padre, el niño se enderezó. «Yo voy a estudiar mejor que todos», dijo con firmeza. «Y te voy a comprar un abrigo de piel como el de esa señora del anuncio». Valeria le besó la coronilla. «Sí me lo vas a comprar, mi amor. Pero por ahora alístate, que tenemos que ir al mercado». El mercado central de Tlalpan
Zumbaba como un panal sacudido. Olía a tacos fritos, cuero barato y sudor humano. Bajo los pies chapoteaba una mezcla sucia de lodo y cartón pisoteado. Valeria sostenía con fuerza la mano de Mateo. Iban hacia los puestos del fondo, donde todo era más barato. Necesitaba algo que resistiera un invierno y no se deshiciera en una semana. Se detuvieron en un puesto de zapatos. Mientras su hijo se probaba unas botas negras sentado sobre un cartón en el suelo, Valeria levantó la vista y se quedó inmóvil. Por el pasillo mugroso avanzaba una mujer como un rompehielos atravesando la multitud. Llevaba un largo abrigo de mink y un gorro del mismo material. En las manos cargaba bolsas abultadas de boutiques caras. Dolores. El tiempo no la había perdonado, pero tampoco la había doblegado. Solo le había endurecido más los rasgos, volviéndolos más filosos. A su lado iba Carlos, el marido, envejecido y encorvado, cargando una caja de electrodomésticos detrás de ella. Parecía un sirviente agotado de una ama caprichosa. Valeria quiso voltear la cara, esconderse, desaparecer, pero las piernas se le pegaron al suelo. La mirada de Dolores resbaló por los puestos y cayó sobre Valeria con una indiferencia fría, evaluadora. Pero entonces Mateo se levantó del cartón. «Mamá, no me aprietan. Solo un poquito», dijo con voz clara. Dolores se detuvo. Miró al niño, y la naturaleza, gran bromista, jugó su partida. Mateo estaba sin gorra. La gorra se le había resbalado hasta la nuca, y miraba a aquella mujer rica desconocida. Esa era la mirada de Diego. El mismo corte de ojos, la misma forma de las cejas, la misma inclinación terca de la cabeza. No era solo un parecido, era una copia exacta, una huella genética. Carlos soltó un jadeo y dejó caer la caja. «Dolores», dijo con voz ronca, agarrándola de la manga. «Míralo. Es Diego cuando era niño, igualito». A su alrededor se formó un pequeño vacío. La gente rodeaba la escena, sintiendo la tensión. Dolores trasladó lentamente la mirada del niño a su esposo y luego a Valeria. En sus ojos, por un segundo, brilló el miedo, ese terror animal ante la verdad que la alcanzaba 6 años después. Pero enseguida el miedo fue sustituido por una furia helada. Reconocer al nieto significaba reconocer su error. Y Dolores nunca se equivocaba. «Te estás imaginando cosas, Carlos», dijo en voz alta, para que todos alrededor la oyeran. «Todos esos niños tienen la misma cara. Pero Dolores, los ojos. Ya dije que nos vamos. El taxi está esperando». Recogió con gesto de asco el borde de su abrigo, como si estuviera pasando por encima de basura, y avanzó directo hacia ellos. Valeria, por instinto, pegó la cabeza de su hijo contra su muslo. «No los mires, Mateo». Dolores pasó junto a ellos, dejándolos envueltos en una ola de perfume pesado. No volvió la vista ni una sola vez. Carlos se quedó rezagado. Miraba a su nieto con un dolor imposible de describir. La mano se le movió hacia el bolsillo, como si quisiera sacar aunque fuera algo. «¡Carlos!», rugió su esposa desde lejos. El viejo se estremeció, se encorvó más y salió apresurado tras ella. «Mamá, ¿quién era esa?», preguntó Mateo. Valeria tragó el nudo que tenía en la garganta. Quería gritar, correr tras aquella mujer, pero solo le acomodó la gorra al niño. «Nadie, hijo, gente ajena. Vamos a comprar las botas». «Sí, yo aguanto. Se van a aflojar». Después del mercado, Valeria no pudo volver a casa. Las paredes del departamentito la habrían aplastado. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Tomó a Mateo de la mano y lo llevó al cementerio, su refugio. Para algunos, un camposanto era un lugar de duelo. Para Valeria, era un parque donde nadie hacía preguntas de más. Llegaron a la caseta del tío Bernardo después del mediodía. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que prometían lluvia. «Ah, ya llegó la guardia», se alegró el viejo, saliendo al porche con un cigarro. «¿Me lo cuida una horita, Bernardo? Necesito caminar. Calmarme. ¿Alguien te hizo daño?» «La vida me hizo daño. Me encontré a mi ex-suegra». Bernardo escupió al suelo y soltó una maldición por lo bajo. «Dios la juzgue. No te me achicopales. Mateo, mira lo que te encontré». El viejo abrió la puerta del cobertizo. En la penumbra, entre palas y rastrillos, estaba un viejo trineo de nieve, golpeado, con la pintura descarapelada, con un esquí arrancado, pero de verdad. «¡Guau!»,
A Mateo se le encendieron los ojos. ¿Es para mí? Pues claro. ¿Para quién más? Alguien lo tiró al basurero. Yo lo recogí. No más que está chueco. El esquí delantero se zafó y el manubrio está doblado. Yo lo arreglo. Tengo un desarmador. Voy a ir a ver a Diego, dijo Valeria en voz baja, y a ver si otra vez aparece Cornejo. Ay, muchacha, negó Bernardo con la cabeza. No andes buscando problemas. Ya te dije que es ese vagabundo haciendo sus cosas. Pues entonces voy a ver a su vagabundo. Dejó a su hijo al cuidado del viejo y avanzó por la avenida, pero no hacia la tumba de su esposo. La intuición la llevaba por otro lado. Dio un rodeo y se metió en el espeso bosque de abetos, desde donde se veía el patio trasero de la caseta del vigilante. Escondida detrás del ancho tronco de un árbol, Valeria observó. Mateo estaba absorto, forcejeando con un tornillo del trineo. Pasaron unos 20 minutos. El niño resoplaba, intentando enderezar el manubrio doblado, pero sus fuerzas de niño no le alcanzaban. Desesperado, le dio un golpe con el puño al asiento y se dejó caer en la nieve, a punto de llorar. Si la historia les ha tocado, simplemente dejen un signo de más en los comentarios. Entenderé que están conmigo. Entonces los arbustos detrás del cobertizo se agitaron. Valeria contuvo la respiración. De entre la maleza salió en silencio, como una sombra, una figura. El mismo hombre con la chaqueta militar. El vagabundo. Daba miedo. Una barba espesa y enmarañada le cubría media cara y el gorro le llegaba hasta las cejas. Cojeaba mucho, arrastrando una pierna. Valeria quiso gritar, advertirle a su hijo, pero la voz se le atoró en la garganta. El vagabundo se acercaba a Mateo por la espalda. El niño no lo oía. El viento rugía entre las copas de los árboles. El hombre se quedó inmóvil a 2 pasos, mirando al niño. Incluso a 30 metros de distancia, Valeria sentía la tensión de su postura. Miraba al pequeño como se mira a un ícono, o al fuego al que uno quiere acercar las manos, pero teme quemarse. Mateo se volteó. Valeria esperaba un grito, pero Mateo no gritó. Miró al hombre barbón de abajo hacia arriba y se sorbió la nariz. No gira, se quejó con sencillez, como si hablara con un viejo conocido. El vagabundo bajó lentamente, como si tuviera que atravesar una pared invisible, y se arrodilló en plena nieve. Del bolsillo de la chaqueta sucia sacó una herramienta, una especie de fierro hecho a mano. Extendió la mano, enfundada en un guante negro con los dedos cortados, la piel marcada por cicatrices y aceite de máquina. Agarró el manubrio del trineo. Un solo movimiento preciso, y el metal chirrió, acomodándose en su lugar. Luego tomó el esquí desprendido. Lo hizo en silencio, rápido, con oficio. Así trabaja un mecánico, o alguien que pasó toda la vida metiéndole mano a la maquinaria. La reparación duró 1 minuto. El vagabundo probó el manubrio. Giraba fácil, sin rechinar. Luego sacó algo pequeño del bolsillo y lo dejó sobre el asiento. Mateo sonrió con una sonrisa amplia y desportillada. «Gracias. ¿Usted quién es, Santa Claus?» El vagabundo se sacudió como si lo hubieran golpeado. Negó con la cabeza. Soltó un sonido sordo, parecido a un gemido, y se puso de pie de golpe. Sin mirar atrás, regresó rengueando hacia los arbustos y se perdió en el crepúsculo. Valeria salió de su escondite. Las piernas no le respondían. El corazón le golpeaba en la garganta. «¡Mateo! ¡Mamá, mira!». El niño estaba radiante. «Ese señor lo arregló. Es un mago». «¿Qué señor?». Miraba a todos lados, pero el bosque ya se había tragado al extraño visitante. El barbón, el cojo. El tío Bernardo dijo que era malo, pero es bueno. Mira lo que me dio. Mateo abrió la mano. Sobre la manopla roja descansaba una figurita de madera. Un osito pequeño, tallado con destreza, de pie sobre las patas traseras, gracioso y conmovedor. Valeria lo tomó. La madera estaba tibia, y el tallado era fino, cuidadoso. Pero no fue eso lo que la dejó paralizada. En una de las patas del oso, si uno se fijaba bien, estaba tallado un signo diminuto, un corazón atravesado por una flecha. «Mamá, ¿por qué estás llorando?». Se asustó Mateo. «No, hijo». Se secó la mejilla de manera brusca. «Se me metió algo en el ojo». Conocía ese signo. Diego había tallado uno igual en la banca del parque donde se besaron por primera vez, y en el alféizar de la ventana del primer departamento que rentaron.
Era su marca. Valeria se volvió hacia la caseta. Bernardo estaba en el porche, con la gorra entre las manos, mirándola con culpa, como un escolar travieso. Ella agarró a su hijo de la mano, y con la otra apretó el osito de madera con tanta fuerza que las orejas puntiagudas se le clavaron en la palma. «Vamos, Mateo. Tenemos que hablar con el tío Bernardo. Hablar muy en serio». Bernardo no sabía mentir. A su edad, la mentira se vuelve una tarea demasiado cansada. Estaba en el porche, arrugando la gorra entre las manos, y su mirada corría por el patio nevado, evitando los ojos de Valeria. «Tío Bernardo». Su voz era baja, pero en ella sonaba el acero. ¿De dónde sacó ese vagabundo esa costumbre? El corazón con la flecha no es un simple dibujo, es una firma. Le tendió el osito de madera. Sobre la madera oscura se veía con claridad el diminuto símbolo. El viejo suspiró con pesadez. «En el mundo hay muchos que saben hacer cosas», murmuró sin convicción. «Capaz que lo vio por ahí. Vagabundo es lo que es, un hombre sin memoria, sin familia. Se arrimó al cementerio, y yo ya ni lo corro. Al final sigue siendo un alma viva. Usted sabe quién es». No era una pregunta. «Usted sabe por qué le arregla el trineo a mi hijo. Usted sabe por qué deja Cornejo en la tumba». «Valeria, no te metas», rugió de pronto Bernardo, y en su voz aparecieron notas de mando. «No te metas donde solo hay oscuridad. Tienes que criar a tu hijo, y ahí no queda más que ceniza». «Entonces, ceniza», palideció ella, pero no retrocedió. «Entonces, ¿me lo está confirmando?» «No te estoy confirmando nada. Vete a casa, ya es tarde. Mateo tiene frío». Valeria miró a su hijo. Estaba sentado en el trineo arreglado, feliz, sin entender el drama que se estaba desatando sobre su cabeza, y acariciaba el metal frío del manubrio como si fuera la crin de un caballo vivo. «Está bien», dijo Valeria con una calma inesperada. «Nos vamos». No siguió presionando. Había entendido lo principal. Bernardo tenía miedo. Guardaba ese secreto no por maldad, sino por compasión, hacia ella o hacia el que se escondía en el bosque. Llevó a su hijo hasta la reja del cementerio, donde la vecina, la tía Sol, cambiaba el peso de una pierna a otra, esperándolos, como habían quedado. «Sol, llévatelo, por favor. Tengo que regresar. Dejé una herramienta en la caseta. No me tardo». «¿Estás loca, Valeria? Ya está oscuro. El cementerio no es lugar para andar paseando de noche. Voy rápido. Mateo, hazle caso a la tía Sol. Cuando vuelva te leo un cuento». Besó a su hijo, y sin mirar atrás, echó a correr de vuelta hacia el crepúsculo cada vez más espeso. El cementerio cambiaba de rostro por la noche. De día era un lugar de memoria, pero con la llegada de la oscuridad se convertía en un territorio ajeno, hostil. Las sombras de las cruces se alargaban, entretejiéndose en una telaraña negra sobre la tierra. El viento gemía en las copas de los árboles, como si estuviera velando a alguien invisible. Valeria no fue hacia la caseta. Bernardo la echaría. Se desvió de la avenida principal y se abrió paso hasta la esquina más apartada, allá donde terminaban las hileras de tumbas y empezaba un baldío cubierto de matorrales. Bernardo había mencionado una choza detrás del barranco. La tierra allí estaba congelada, cubierta de hierba seca. Valeria avanzaba apartando las ramas espinosas. «Si eres tú, Diego», pensaba. «Si eres tú, ¿por qué callaste? ¿Por qué dejaste que enterrara un ataúd vacío? ¿Por qué dejaste que tu madre me humillara?» Llegó al borde del barranco. Abajo, entre la maleza espesa, se adivinaba algo parecido a una vivienda. Un montículo apenas levantado sobre la tierra, del que salía un tubo torcido y oxidado. Del tubo subía una delgada hebra de humo, casi invisible en la noche. Valeria se quedó inmóvil, sin atreverse a bajar. ¿Qué iba a decir? «Hola, ¿soy tu esposa?» ¿Y si no era él? ¿Y si solo era un vagabundo loco que encontró Cornejo por casualidad? ¿Y por casualidad también talló el oso? La desilusión podría terminar de matarla. De pronto, a la derecha, crujió una rama, fuerte, descarada. Valeria se pegó al tronco de un árbol viejo. «Oye, aquí creo que hay metal», sonó una voz ronca, gastada por el cigarro. «Cállate, idiota, que el vigilante va a oír», siseó otra. Dos hombres salieron al sendero. Incluso en la oscuridad se notaba. Saqueadores. Cazadores de metal.
de esos que la crisis económica había multiplicado como ratas. Arrastraban algo pesado, envuelto en costales, y le echaban ojo a las rejas nuevas. Valeria dejó de respirar. Conocía a gente así. Por una botella eran capaces de arrancarle los dientes de oro a un muerto. Y a un testigo vivo. Una rama traicionera crujió bajo su pie cuando cambió el peso del cuerpo. Uno de los hombres, alto, con una chamarra de cuero abierta, se volvió de golpe. «Mira nomás», alargó la voz, apuntándole con la linterna directo a la cara. El haz cegó a Valeria. «Tenemos visita». «Una vieja», se sorprendió el otro, flaco, con gorro tejido. «¿Y qué se le perdió aquí? ¿O anda aburrida?» El primero dio un paso hacia ella. Olía a alcohol rancio y a cuerpo sin lavar desde hacía días. «Oye, bonita, ¿qué haces paseándote entre tumbas? ¿Viudita? Porque nosotros podemos consolar». Valeria retrocedió, pero la espalda chocó contra el árbol. «No se acerquen. Voy a gritar. El vigilante está cerca». «¿El viejo Bernardo? Si lo único que tiene de arma es el reumatismo». El grandote se le plantó enfrente. Una mano sucia se estiró hacia el cuello de su abrigo. Valeria llenó los pulmones para gritar, aunque sabía que nadie la iba a oír. Y en ese instante, la oscuridad detrás de los saqueadores cobró vida. Sonó algo, no un grito humano, sino un rugido animal, profundo, vibrante, que erizaba la piel. «¡Quita las manos!». El grandote se volvió. Desde la oscuridad, del lado del barranco, avanzaba algo enorme y sin forma. Los harapos se agitaban con el viento como alas. En la mano de la criatura había un garrote pesado, levantado para golpear. «¡Carajo!», chilló el flaco. «Es el diablo del monte». Los rumores sobre el monstruo del cementerio llevaban tiempo corriendo por la zona. El miedo primitivo y supersticioso paralizó a los ladrones un segundo. Y con ese segundo bastó. El vagabundo golpeó, no con un garrote, sino con una muleta pesada, reforzada con hierro. El golpe le cayó al grandote en el hombro. Se oyó un crujido y el saqueador soltó un aullido, dejando caer la linterna. «Lárguense», ronroneó el vagabundo. La voz la tenía destruida, como si tragara vidrio molido. «Los mato». A la luz de la linterna caída, que alumbraba desde abajo, su rostro parecía una máscara de pesadilla. La barba revuelta, los ojos desquiciados y una cicatriz horrible cruzándole la mejilla. Los saqueadores, dejando tirado el botín, salieron corriendo entre los matorrales. Un minuto después, solo se oía el crujido de las ramas quebrándose y el trote cada vez más lejano. Valeria se fue deslizando por el tronco del árbol. La adrenalina se le fue, dejando detrás debilidad y temblor. El vagabundo estaba de espaldas a ella, respirando con dificultad, apoyado en la muleta como un guerrero herido en su lanza. No se volteaba, como si esperara que ella se fuera en ese momento. «Gracias», susurró Valeria. Él se sacudió como si lo hubiera azotado un látigo y dio un paso hacia el barranco. «¡Espera!», gritó ella, y en ese grito había tanta desesperación que él se detuvo. Valeria se puso de pie. La tierra se le había metido en las botas, pero no le importó. Se acercó a él. Estaba ahí, con la cabeza baja, escondiendo el rostro en el cuello de la chaqueta. «¿Para qué viniste?», preguntó él. La voz era extraña, ronca, irreconocible. Pero la entonación, «porque yo sé lo del cornejo», dijo ella, acercándose hasta quedar frente a él. «Sé lo del oso, y sé lo del corazón con la flecha». Él guardó silencio. «Mírame», le pidió ella. El vagabundo levantó la cabeza despacio. Bajo la luz tenue de la luna, que por fin había logrado abrirse paso entre las nubes, ella vio sus ojos, los mismos que esa mañana la habían mirado desde la cara de su hijo, solo que ahora cargaban un dolor tan grande que ningún ser humano debería soportarlo. Valeria extendió la mano y le tocó la mejilla. Donde terminaba la barba, la piel era rugosa, tirante, marcada por una vieja quemadura. Él se echó hacia atrás y le sujetó la mano. Su palma era dura, llena de callos. Le apretó la muñeca con cuidado como si fuera de cristal. «No, Valeria», ronroneó. «No me mires. Soy un monstruo. Soy un muerto. Los muertos tienen que quedarse bajo tierra». «Diego», exhaló ella. Ese nombre, imposible de pronunciar en voz alta durante 6 años, le quemó los labios.
Dios mío, Diego, ¿estás vivo? Ella no se puso a preguntar cómo ni por qué. Simplemente se desplomó sobre su pecho, aferrándose a la chaqueta sucia que olía a humo, y rompió a llorar, fuerte, desconsolada, soltando de una vez todas las lágrimas que había guardado durante esos años. Él se quedó inmóvil, sin atreverse a abrazarla, con miedo de mancharla con su vida hecha pedazos. Pero luego, como si se rompiera una presa, dejó caer la muleta. Sus brazos, uno sano, el otro débil, quemado, se cerraron sobre la espalda de ella. Hundió el rostro en su gorro tejido y soltó un llanto mudo, bajo, como un lobo herido. «Idiota», susurraba ella entre lágrimas, golpeándole el pecho con los puños. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarnos? Yo me moría sin ti. Pensé que era mejor así», murmuró él en respuesta, tragándose las palabras. «Me vi en el espejo, Valeria. Un inválido, un pedazo de hombre. ¿Para qué me ibas a querer así? Tú eras joven, bonita, ibas a encontrar a alguien normal. ¿Qué podía darte yo? Miseria y deformidad. Qué tonto eres, Diego. Dios mío, qué tonto eres». Ella le tomó el rostro entre las manos, sin hacer caso de las cicatrices, de la barba áspera, de la suciedad. «Mírame. Yo te amo. No tu cara, no el dinero que nunca tuvimos. A ti, a tu alma terca». Y lo besó, no en los labios, sino justo en la cicatriz horrible que le cruzaba la mejilla. Con ternura, casi con reverencia. Diego se estremeció. De sus ojos, acostumbrados a ver solo oscuridad y mugre, empezaron a correr lágrimas, dejando surcos claros sobre la cara ennegrecida. «Valeria, perdóname». «Después», cortó ella, secándose la cara con la manga. «El perdón hay que ganárselo. Ahorita levanta la muleta. Nos vamos a la casa». «¿A dónde?», se desconcertó él. «A la casa, Diego. Con tu hijo. A él le da igual cuántas cicatrices tenga su papá. Lo que necesita es un padre». Ella recogió la muleta y se la puso en la mano. «Camina, y ni se te ocurra quedarte atrás». Avanzaron por el cementerio nocturno, una pareja extraña, una mujer pequeña con un abrigo viejo y un enorme vagabundo cojo. El viento se había calmado, como si reconociera su derecho al silencio. Adelante, en las ventanas de las casas de la ciudad, brillaba la luz, esa luz que durante 6 años les pareció ajena a los dos, y que ahora se había convertido en un faro. El edificio los recibió con olor a frijoles fritos, humedad y tufo de gato, el olor de la pobreza que Diego ya había olvidado después de 6 años viviendo en una choza. Allá olía a tierra, a moho y a desesperanza. Aquí olía a vida. Diego se detuvo frente a la puerta descascarada del departamento en el segundo piso. Se agarró del marco con la mano sucia. «No puedo, Valeria. Estoy sucio, lleno de piojos. Voy a echarte a perder todo. Soy un animal. Los animales viven en el bosque, Diego, y las personas en su casa». Ella sacó las llaves, abrió la puerta y prácticamente lo empujó hacia el recibidor. El interruptor sonó con un clic. La bombilla débil iluminó sin piedad cada roto de su chaqueta, la mugre bajo las uñas, la barba apelmazada. Valeria cerró la puerta con llave, dando todas las vueltas, cortándole cualquier camino de regreso. «Quítate todo. Aquí mismo, sobre los periódicos». Diego se quitó obediente los harapos. La chaqueta, impregnada con el humo de las fogatas, cayó al piso como un montón pesado. Luego el suéter, remendado una y otra vez. Se quedó en ropa interior, gris por el tiempo. Su cuerpo era flaco, nervudo, con las costillas marcadas. Todo el lado izquierdo del torso y el hombro eran una sola masa de cicatrices abultadas. La quemadura le había encogido la piel, dejándola como pergamino. Valeria no apartó la vista. Miraba esas cicatrices no con horror, sino con dolor, como se miran las heridas de un hijo. «Ve al baño. Ahorita te caliento agua». Mientras él estaba sentado en el borde de la tina de hierro, encogido sobre sí mismo, ella corría de la cocina al baño con ollas de agua hirviendo. Llenó la tina, echó dentro un pedazo de jabón de lavandería y una esponja áspera. «Métete». Diego se sumergió en el agua caliente. El calor le entraba hasta los huesos congelados, lavándoles el frío de 6 inviernos. Cerró los ojos y dejó escapar un gemido. Valeria se remangó.
enjabonó la esponja y empezó a tallarle la espalda. Primero con cuidado, luego con más fuerza, arrancando capas de mugre incrustada. Las cicatrices las tocaba apenas, casi sin peso. ¿Te acuerdas?, murmuraba ella, cuando fuimos al lago. Te quemaste la espalda con el sol y yo te unté loción. Me acuerdo de todo, Valeria, de cada minuto. Yo iba por las noches, miraba tus ventanas, veía cuando prendías la luz en la cocina, cuando acostabas a Mateo. Me quedaba allí, parado, y lloraba como un animal. Cállate, ahora cállate. Ya pasó todo. Cuando el agua se puso negra, lo obligó a salir, la vació y volvió a llenarla. Luego lo sentó en un banquito, le puso una toalla vieja sobre los hombros y sacó del cajón un rastrillo, el mismo suyo que había guardado durante todos esos años. Los mechones de barba caían al piso, dejando al descubierto el rostro. Diego estaba sentado aferrado a los bordes del banco. Le tenía miedo a ese momento. Mientras tuviera barba, seguía siendo un vagabundo. Sin ella, volvería a ser Diego. Pero, ¿qué Diego? No tengas miedo, le susurró Valeria, sintiendo la tensión en su cuello. Voy a hacerlo con cuidado. La hoja avanzaba despacio, milímetro a milímetro. Cuando terminó de quitarle la espuma, le limpió la cara con una toalla húmeda. Abre los ojos. Diego levantó los párpados lentamente y se miró en el espejo. Del otro lado lo observaba un desconocido, flaco, agotado, con profundas sombras bajo los ojos. Una cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la barbilla, tirándole la piel y torciéndole la boca en una mueca amarga y permanente. La quemadura le había devorado parte de la ceja, dejando manchas blancas y brillantes en la sien. Él apartó la cara, escondiéndola entre las manos. ¡Qué horror! Dios mío, qué horror. Valeria se acercó, le quitó las manos de la cara a la fuerza. No eres un horror. Eres mi esposo y el padre de mi hijo. Sobreviviste al infierno, Diego. Eso no es fealdad, son medallas. Se inclinó y besó su mejilla desfigurada, largo, con firmeza. En la puerta del baño se oyó un rasguño suave. Diego se sacudió, dispuesto a esconderse. «Mamá», sonó la voz adormilada de Mateo. «¿Vas a tardarte mucho? Tengo sed». Valeria miró a su esposo. Su mirada era una orden. «Resiste. Pasa, hijo». La puerta rechinó. En el umbral estaba Mateo, en pijama de ositos, descalzo, con el pelo revuelto. Se frotaba un ojo con el puño. Al ver al hombre sentado en el banco, se quedó quieto. Diego estaba más muerto que vivo, limpio, afeitado, pero con la cicatriz ardiendo bajo la luz eléctrica. Mateo pasaba la mirada de su mamá al desconocido, y de nuevo a ella. El sueño se le fue de golpe. Diego esperaba un grito. Esperaba que el niño se asustara de ese señor marcado por la cicatriz. Pero Mateo dio un paso al frente, inclinó la cabeza hacia un lado y entrecerró los ojos, observándolo. ¿Tú me arreglaste el trineo? Diego asintió. La lengua se le había pegado al paladar. Te quitaste la barba, constató el niño. ¿Y la cicatriz te duele? No, ya no me duele. Te pareces a la foto. Ahí estás joven y ahorita estás viejo. Pero los ojos son los mismos. Diego no resistió más. Se dejó caer del banco hasta quedar de rodillas sobre el azulejo frío y abrazó a su hijo. Hundió el rostro en ese hombrito pequeño y los hombros se le sacudieron en un llanto silencioso. Mateo no se apartó. Como todo un hombrecito, torpe pero serio, le dio palmaditas en la espalda. «Pues, ¿qué te pasa, papá? Ya regresaste. Entonces, ¿por qué lloras?» La palabra papá sonó como un disparo, como una amnistía definitiva. Valeria se dejó caer junto a ellos, abrazándolos a los dos. Se quedaron sentados en el piso de aquel baño estrecho, bajo la bombilla apagada de tanto tiempo, entre vapor y olor a jabón de lavandería. 3 personas que acababan de volver a nacer. En la cocina estaba oscuro. Solo la luz del farol de la calle caía sobre la mesa a través de la cortina de tul. Mateo, sobreexcitado por todo lo que había pasado, por fin se quedó dormido, apretando en la mano el osito de madera. Diego y Valeria estaban sentados uno frente al otro, a la mesa. Delante de ellos había tazas con té ya frío. Diego contemplaba sus manos, limpias, pero todavía ásperas, ajenas. «¿Y ahora qué va a pasar, Valeria?»
preguntó en voz baja. En los papeles yo estoy muerto. No tengo pasaporte. Para el Estado no existo. Y mi madre, ella no me va a aceptar así. Que se vayan al diablo los papeles. Ella cubrió su mano con la suya. El tío Bernardo nos va a ayudar. Tiene un sobrino en la policía, un buen hombre. Vamos a recuperarte la identidad. Diremos que perdiste la memoria, que anduviste vagando. Y en cuanto a tu madre, se quedó callada, y la cara se le endureció. Mañana va a venir. La conozco. Vio a Mateo en el mercado, entendió todo. No va a quedarse en paz hasta estar segura. Me voy si me lo pides, se agitó Diego. Me escondo. Ni se te ocurra. Los ojos de Valeria brillaron en la oscuridad. Tú estás en tu casa, y mañana la vamos a enfrentar juntos. Ya estuvo bueno de tener miedo, Diego. Ya tuvimos bastante miedo por nuestra cuenta. Ahora que sean ellos los que tengan miedo. Se levantó y lo abrazó por los hombros, apoyando la mejilla en la coronilla donde ya asomaba el cabello corto, como un erizo. ¿Sabes?, le susurró. Durante los 6 años que fui al cementerio, siempre sentía frío y vacío, pero hoy ahí se sentía calor. Porque yo estaba allí, respondió él, besándole la mano. Afuera empezó a caer nieve. Copos grandes y esponjosos giraban despacio bajo la luz del farol, cubriendo la ciudad y su pasado con un manto blanco y limpio. La mañana amaneció con un silencio extraño. La nevada había cesado, dejando detrás montones de nieve blanca, deslumbrante, que escondían la mugre y la grisura. En la cocina chisporroteaba el aceite. Valeria estaba preparando hotcakes, de verdad, con kéfir y no con agua. El olor de la masa frita, espeso y casero, tapaba el viejo aliento de pobreza impregnado en las paredes del departamento. Diego estaba sentado en un banco junto a la ventana. Llevaba puesta una camisa a cuadros que Valeria había comprado en el 91 y que, por milagro, se había conservado en el closet. La camisa le colgaba sobre los hombros huesudos, pero aún así, a ella le parecía el hombre más guapo del mundo. Estaba arreglando una de las patas flojas de la mesa, despacio, disfrutándolo, atornillando la madera. Sus manos, lavadas después de años de mugre, recordaban el trabajo que conocían. «Papá, ¿dónde vive el oso?», preguntó Mateo, que estaba sentado en el piso con el juguete. «En su cueva, hijo. Allí duerme en invierno». «¿Y tú también dormías?». Diego se quedó quieto con el desarmador en la mano y miró a su hijo con una mirada larga y pesada. «Sí, Mateo. Dormí mucho tiempo. Pero ya desperté». Valeria puso frente a ellos un plato con una montaña humeante de hotcakes y se estremeció al oír el sonido de un motor afuera. No era el rugido cansado de un coche viejo ni el traqueteo de un autobús. Era el ronroneo suave, satisfecho, de un motor extranjero y poderoso. Diego también lo oyó. Dejó el desarmador y la cara se le endureció. Valeria se acercó a la ventana y corrió la cortina. En el patio, justo en medio del camino sin limpiar, estaba estacionado un Mercedes negro, reluciente. Contra el fondo de la casa descascarada y de los garajes oxidados, parecía una nave caída de otro mundo. El chofer, un tipo robusto de pelo corto, salió para abrir la puerta trasera. Del coche bajó Dolores. Ese día llevaba un abrigo severo con cuello de piel. En las manos traía una bolsa grande con el logo de Lego. «Ya llegó», dijo Valeria en voz baja. Diego se puso de pie. Por primera vez en 6 años, ella sintió que estaba detrás de un muro de piedra. «No tengas miedo. Yo le abro». Los golpes en la puerta sonaron 1 minuto después, exigentes, autoritarios. Así golpean los dueños del mundo cuando vienen a cobrar una deuda. Diego abrió la cerradura. Dolores estaba en el umbral, majestuosa y altiva. Ya había tomado aire para empezar desde su posición de poder. «Valeria, tenemos que hablar seriamente». Pero se cayó de golpe. La bolsa con el juguete se le cayó de las manos y golpeó el piso con un sonido sordo. Frente a ella estaba su hijo, no aquel muchacho guapo y despreocupado del 91 que recordaba. Frente a ella estaba un hombre con canas en las sienes y una cicatriz espantosa que le deformaba la cara. Pero era él, sus ojos, su postura. «Hola, mamá», dijo Diego. Dolores se tambaleó. Se sostuvo del marco de la puerta con la mano enguantada. La cara, siempre tan controlada, se le manchó de parches rojos. «Diego», susurró, «estás vivo».
Dio un paso hacia él, extendiendo las manos para abrazarlo, tocarlo, convencerse. Pero Diego no se movió. No dio ni un paso hacia ella. Entre los dos quedó el umbral. No solo una tabla de madera, sino un abismo de 6 años. Dolores bajó las manos. Se recompuso. Reajustó su postura. Era una luchadora. «Dios mío», exhaló, recorriéndolo de arriba a abajo con la mirada. «¿Qué te pasó? ¿Qué es esa cara? ¿Dónde has estado?» Sin detenerse, entró al recibidor, apartando a Diego con el hombro. La vista se le fue a la pobreza del lugar. El papel tapiz viejo, la bombilla débil, las pantuflas gastadas de Valeria. ¡Qué horror! ¿Cómo pueden vivir así? Diego, recógete y llévate al niño. Acababa de ver a Mateo asomándose desde la cocina. Su rostro se suavizó un poco. «Mateo, mi amor, ven con tu abuela. Mira lo que te traje. Un Lego de verdad». Mateo no se movió. Apretaba con fuerza el osito de madera en la mano. «No quiero Lego. Yo ya tengo papá». Dolores sacudió el hombro con irritación y se volvió hacia su hijo, ignorando a Valeria, que seguía de pie junto a la pared. «Ahora mismo te vienes conmigo. Voy a llamar al doctor Vargas. Necesitas una operación, cirugía plástica. En Miami hacen milagros. Te van a quitar esa cicatriz. Vamos a arreglar tus papeles. Entrarás al consejo directivo. Tengo una cadena de tiendas. Necesito un heredero». Hablaba rápido, con empuje, pintándole clínicas, dinero, poder. Le ofrecía devolverle todo lo perdido, e incluso más. «¿Y Valeria?», preguntó Diego con calma. Dolores guardó silencio un segundo y le lanzó a la nuera una mirada fulminante. «Valeria recibirá una compensación. Le compraremos un departamento mejor que este agujero. Pensión. Pero tú entiendes, Diego. Ella no es para ti. ¿Para qué quieres cargar con ese recordatorio del pasado? Le estás agradecido, lo entiendo. Te dio techo, te lavó. Bueno, pues le pagaremos con dinero». En la cocina cayó un silencio espeso. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj en la pared. Valeria no dijo nada. Sabía que él tenía que decidirlo. Si se iba, si se dejaba tentar por una vida cómoda, entonces el Diego que ella había amado de verdad ya no existía. Diego miró a su madre. Miró la ropa cara, el rostro bien cuidado, y vio no el éxito, sino el vacío. Un vacío terrible, resonante. El vacío de una mujer sola que intenta comprar amor porque ya no sabe sentirlo. Se acercó a la puerta y la abrió de par en par. «Vete». Dolores no daba crédito a lo que acababa de oír. «Estás echando a tu madre por esa...». «Ni se te ocurra». La voz de Diego cayó hasta convertirse en un susurro, pero ese susurro hizo vibrar los cristales de la vitrina. «Ni se te ocurra llamar así a mi esposa. Ella es la única que me acepta como soy. No me mira como si fuera mercancía dañada». Dio un paso hacia su madre, y ella, asustada por la mirada de él, retrocedió hacia el pasillo. «¿Me ofreces una operación para quitarme la cicatriz?». Se tocó la mejilla. «No, mamá. Esta cicatriz se va a quedar, para que cada mañana me mire al espejo y recuerde cuánto vale tu amor y cuánto vale la lealtad de ella». «Te vas a arrepentir», chilló Dolores, perdiendo el control. «Van a andar contando cada peso. Te voy a desheredar. Yo ya tengo herencia». Diego volteó hacia su hijo, pegado a la pierna de su madre. «Y vale más que todas tus tiendas. Para mí estás muerto. ¿Me oyes? Moriste en el 91. «Sí», estuvo de acuerdo Diego. «Ese Diego que tú criaste, cobarde y débil, murió. Pero yo sigo vivo». Cerró la puerta de golpe. La cerradura chasqueó. Diego apoyó la frente en la puerta fría. Le temblaban los hombros. Eso le había costado una fuerza inmensa. Matar dentro de sí al hijo para poder nacer como esposo y como padre. Valeria se acercó por detrás y lo abrazó, apoyando la mejilla en su espalda. «¿Cómo estás?». «Siento que respiro mejor, como si me hubieran quitado una losa del pecho». «Papá, ¿ya se fue?», preguntó Mateo. «Ya se fue, hijo. Se van a enfriar los hotcakes», se apresuró a decir el niño. Se echaron a reír, nerviosos, quebrados por dentro. Pero esa risa fue limpiando la casa del aire pesado de la maldad. Pasó un mes. El invierno salió nevado y largo, pero en el pequeño departamento hacía calor. El tío Bernardo, tal como había prometido, ayudó con los documentos.
A través de su sobrino en la policía, lograron tramitarle a Diego nuevos papeles. En la parte de señas particulares, anotaron la cicatriz en la cara. Diego insistió en que la foto fuera sin retoques. Con ese aspecto y con esa historia, nadie tenía prisa por darle trabajo. Pero sus manos recordaban el oficio. Empezó a tallar juguetes de madera, cajitas, utensilios de cocina. Valeria los llevaba al mercado y la gente los compraba, con gusto. En cada figura se sentía un alma, un calor que hacía tanta falta en aquel mundo frío de plástico. Por las noches, cuando afuera aullaba la ventisca, se sentaban en la cocina. Valeria remendaba calcetines y Diego le enseñaba a su hijo a sostener el formón. «Mira, Mateo», decía, guiándole la mano sobre un trozo de madera de tilo. «La madera está viva. Hay que seguir la veta, con suavidad, y entonces se te abre». Mateo, con la lengua asomada por el esfuerzo, iba arrancando virutas finitas que olían a verano. «Papá, ¿vamos a tener mucho dinero? ¿Como esa abuela?» Diego dejó el cuchillo a un lado. Miró a su esposa, a sus manos pinchadas por la aguja, a su rostro, que en ese mes se había alisado y encendido. «Mira, hijo», dijo pensativo, «esa abuela tiene montones de dinero, pero está sola en su castillo, y nosotros aquí estamos juntos. Comemos frijoles del mismo plato. La felicidad no es un carro estacionado bajo la ventana. La felicidad es tener a quien abrirle la puerta y saber que te están esperando. ¿Entendiste?» «Entendí», asintió Mateo. Tal vez no lo entendió todo por su edad, pero sentía lo principal. Papá estaba cerca, mamá sonreía, y en la casa olía a madera y a pan. Valeria levantó la vista de la costura. Miraba a sus hombres, al grande y al pequeño, inclinados sobre el futuro caballo de madera. Sobre el alféizar estaba la misma rama de cornejo que había traído del cementerio. Ya se había secado, pero no había perdido el color. Seguía allí como recordatorio de que incluso bajo la nieve, incluso cuando parece que todo ha muerto, la vida sigue latiendo. Amarga, como el cornejo, pero real. Ella lo sabía. Adelante todavía habría dificultades. Los tiempos duros aún no habían terminado. Habría falta de dinero y enfermedades. Pero lo peor ya había quedado atrás. Se encontraron entre los muertos y regresaron con los vivos. Dicen que Dolores vendió el negocio y se fue al extranjero, sola. «Bueno, maestro», le sonrió Diego a su hijo, soplando las virutas. «Mañana empezamos con la crin. Y ahora a dormir. Mañana será otro día». Y ese día prometía ser bueno. La vida muchas veces nos pone frente a una elección. El brillo del oro o el calor de las manos de quienes amamos. El orgullo o el perdón. Los protagonistas de esta historia atravesaron el infierno para entender una verdad sencilla. Lo que hace humano a un ser humano no es la cuenta bancaria, ni la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de amar y de sacrificarse por los suyos. Y mientras alguien nos espere, seguimos vivos. Amigos, Gracias por vivir esta historia con nosotros hasta el final. Díganme con sinceridad en los comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes en el lugar del protagonista? Para mí es muy importante leer sus pensamientos, porque de ellos nacen nuevas historias. Mi nombre es Julián, y no olviden pasar por el canal. Allí ya los esperan más relatos igual de impactantes.